No más deudas, Mara, le había dicho el dueño de la casa esa misma mañana, sin mirarla a los ojos. Si no pagas mañana, tendré que echaros. Ella no contestó. No había palabras que valieran la pena. Solo asintió, con la garganta cerrada como una puerta sin llave. Ya no quedaba nada que vender. Ni siquiera el anillo de bodas, lo había cambiado por arroz y leche la semana pasada. A sus 32 años, se sentía como si el mundo se hubiera cansado de ella antes de que ella misma hubiera tenido tiempo de aprender a vivir. Dentro del cuarto, el silencio era denso, casi sagrado. Se acercó a los niños y les acarició las mejillas con la punta de los dedos, con el mismo cuidado con que se toca una flor que no se quiere marchitar. Mateo suspiró en sueños, Lina se abrazó más fuerte al caballito. Mara se arrodilló y apoyó la frente en la madera de la cama, dejando que las lágrimas cayeran sin ruido, absorbiéndose en la sábana raída. Perdón, susurró. Perdón por no ser suficiente. Pero en ese momento, entre el dolor y la desesperanza, un recuerdo surgió como una brizna de luz: el rancho de su suegro, allá en las colinas, abandonado desde hacía más de 20 años. Nunca lo habían visitado. El hombre era severo, distante, y tras su muerte, nadie quiso quedarse con aquellas tierras áridas. Pero Mara recordaba las pocas veces que lo vio. Recordaba cómo cuidaba su olivo con manos firmes pero tiernas. Recordaba que una vez le dijo: la tierra no olvida a quien la trabaja con respeto. Esa noche, mientras los niños dormían, Mara encendió una vela y sacó del baúl de madera un viejo mapa dibujado a mano. Lo desplegó sobre la mesa tambaleante y trazó con el dedo el camino que los llevaría lejos de allí. Lejos del hambre, de las miradas compasivas, de la vergüenza de pedir lo que ya no tenía con qué pagar. No era una huida. Era una última semilla de esperanza. Al amanecer, ató lo poco que les quedaba en una manta: 2 mudas de ropa, un puchero, unas galletas duras y el caballito de madera. Cargó a Lina en un brazo y a Mateo en el otro, y salió sin mirar atrás. Afuera, el carro de mano esperaba, con sus ruedas chirriando como si también tuvieran miedo. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó Mateo, frotándose los ojos con sueño. A un lugar que será nuestro, respondió ella, con una voz que intentaba sonar firme, aunque por dentro temblaba como una hoja al viento. Lina, más callada, solo asintió y apretó su caballito contra el pecho. Mara empujó el carro, y cada paso que daba era una promesa silenciosa: no dejaría que el mundo los enterrara sin luchar. Aún quedaba tierra bajo sus pies. Aún quedaba tiempo para plantar algo nuevo. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de dorado y rosa, Mara sintió, por primera vez en meses, que respiraba con los pulmones abiertos. No sabía lo que encontraría allá arriba, entre las colinas secas y el silencio del rancho abandonado. Pero sabía que, si había algo oculto en aquella tierra, No y Lina iban sentados sobre unas mantas dobladas, callados, pero con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada piedra, cada árbol retorcido, cada sombra que se movía en la distancia. ¿Tiene animales el rancho, mami?, preguntó Mateo de pronto, su voz aún dormida de la mañana, pero brillante de curiosidad. No lo sé, mi vida, respondió Mara, sin detenerse. Pero si hay, serán buenos. Los animales buenos siempre se quedan donde hay paz. Lina, más tímida, no hablaba mucho, pero observaba todo. Su mirada se detenía en las mariposas que volaban entre las hierbas secas, en las nubes que parecían ovejas perdidas, en las manos de su madre, enrojecidas y temblorosas. Y el abuelo, susurró al rato, casi como si temiera ofender a alguien al nombrarlo. Él vivía allí solo. Mara se detuvo un instante, respiró hondo y se volvió hacia ellos. El sudor le humedecía las sienes, pero sus ojos estaban suaves. Sí, hija. Vivía solo. Pero no estaba triste. A veces, estar solo no significa estar solo, solo significa que uno elige cuidar algo más grande que uno mismo. Lina asintió, como si entendiera algo que ni siquiera sabía que existía. Y en ese momento, Mara sintió un puñal dulce en el pecho. La inocencia de sus hijos era tan grande que aún creían que el mundo tenía sentido. Y ella, con cada palabra que les decía, tejía una red para protegerlos de la verdad. Pero también sabía que esa red no duraría para siempre. Pronto, muy pronto, los ojos de Mateo y Lina aprenderían a ver más allá de las promesas, y entonces,
ella tendría que ser más fuerte que sus propios miedos. Caminaron horas. El sol bajó del cielo como un reloj marcando el tiempo que se les escapaba. Al atardecer, cuando las sombras se alargaron y el aire comenzó a oler a tierra mojada aunque no hubiera llovido, Mara divisó al fin la silueta del rancho. Las paredes, grises y agrietadas, emergían entre los eucaliptos como un esqueleto olvidado. El techo de lámina estaba hundido en un costado, y la puerta colgaba de una sola bisagra, moviéndose con la brisa como si les hiciera una señal. ¿Es nuestro?, preguntó Mateo, con los ojos muy abiertos. Sí, cariño, dijo Mara, y por primera vez en mucho tiempo, el sí no sonó como una mentira. Descargaron lo poco que llevaban. Los niños corrieron al interior, pisando las tablas sueltas del piso con risas tibias, como si el miedo no supiera alcanzarlos aquí. Mara los siguió despacio, mirando cada rincón con una mezcla de temor y asombro. Había telarañas en las esquinas, ratones que huían al oír sus pasos, y un olor a moho y tiempo detenido. Pero también había una chimenea intacta, una ventana que aún conservaba su marco de madera tallada, y en un rincón, sorprendentemente limpio, un pequeño altar con una imagen de la Virgen, cubierta por un paño blanco. «Mami. Mira», gritó Lina desde el patio trasero. Mara salió corriendo, el corazón en la garganta, pero lo que vio la detuvo en seco. En medio del patio, rodeado de piedras dispuestas en círculo, había un pozo. No uno seco, no uno derrumbado. Uno con una polea de hierro oxidado, una cuerda gruesa, y al asomarse, Mara escuchó el eco lejano del agua. «Agua», dijo Mateo, tirando de la cuerda con entusiasmo. «Podemos beber». Mara se arrodilló junto a ellos, dejó que sus dedos tocaran la cuerda áspera, y por un instante, cerró los ojos. El viento sopló más fuerte, como si el rancho respirara por primera vez en décadas. Aquel lugar no estaba muerto. Solo estaba esperando. Durante los días siguientes, Mara trabajó sin descanso. Cubrió el techo con hojas de zinc que encontró en un cobertizo, limpió el suelo con agua del pozo, plantó acelgas y cebollín en un rincón soleado del patio. Los niños la ayudaban como podían. Mateo traía piedras pequeñas para delimitar el jardín, Lina recogía hojas secas para encender el fuego. Por las noches, se sentaban frente a la chimenea, y Mara les contaba historias del abuelo, historias que inventaba sobre la marcha, pero que sentía tan verdaderas como si las hubiera vivido. El abuelo decía que las estrellas no son puntos, sino agujeros en el cielo por donde se cuela la luz del otro lado, dijo una noche, señalando el firmamento. ¿Y qué hay del otro lado?, preguntó Lina. Gente como nosotros, respondió Mara. Gente que también mira hacia arriba y se pregunta si alguien más está mirando. Pero en medio de esa calma frágil, algo empezó a cambiar. Lina, que siempre había dormido como un ángel, ahora se despertaba en medio de la noche, con los ojos desorbitados. «Hay algo, debajo», murmuraba, agarrando el brazo de Mara con fuerza. «¿Debajo de qué, mi vida, de la tierra?» «Hace ruido. Como si algo respirara». Mara la abrazaba, le acariciaba el pelo y le decía que era el viento, las raíces, los animales. Pero en su interior, una duda se instalaba como una semilla silenciosa. Porque ella también, al regar las plantas, había notado que en un rincón del patio, la tierra estaba más blanda. Más movida. Como si alguien, o algo, hubiera estado cavando allí recientemente. Una tarde, mientras los niños jugaban con ramas cerca del pozo, Mara se acercó a ese rincón. Se arrodilló y, con las manos, apartó una capa de hojas secas. Justo debajo, entre las raíces de un viejo algarrobo, algo metálico brilló bajo el sol. Su corazón se detuvo. No era una piedra. No era un hueso. Era una esquina de madera, oscurecida por el tiempo, pero claramente hecha. Algo enterrado. Algo puesto allí a propósito. Se levantó de golpe, como si hubiera tocado fuego. Miró a sus hijos, risueños y ajenos a todo, y sintió un miedo nuevo, no el miedo a la pobreza, ni al amanecer. Mientras los niños aún dormían abrazados en su jergón de lana, Mara salió con una pala oxidada que encontró en el cobertizo. Se arrodilló donde la tierra estaba blanda, tomó aire como si fuera a saltar al vacío, y empezó a cavar. El primer golpe fue suave.
El segundo, más firme. Con cada palada, el polvo se levantaba en espirales doradas bajo el sol naciente, y sus dedos, ya acostumbrados al trabajo duro, reconocían cada cambio en la textura del suelo. No era una cueva. No era un hoyo de animal. Era una cavidad hecha por manos humanas. Y algo estaba allí, esperando. Mami, la voz de Lina la hizo saltar. Se volvió y vio a sus dos hijos en la puerta, descalzos, con los ojos aún hinchados de sueño, pero alertas. ¿Qué haces?, preguntó Mateo, acercándose sin miedo. Mara vaciló. Quiso decirles que nada, que solo plantaba. Pero miró sus caras, tan pequeñas, tan llenas de confianza en ella, y supo que no podía mentirles otra vez. Creo que hay algo enterrado aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Algo que alguien escondió hace mucho tiempo. Lina se agachó junto a ella, los ojos fijos en la tierra removida. Un tesoro. Mara sonrió, triste y dulce al mismo tiempo. No lo sé, mi vida. Pero sea lo que sea, fue dejado con intención. Y eso tiene valor. Cavaron juntos. No con prisa, sino con una lentitud reverente, como si desenterraran un secreto sagrado. Hasta que, al fin, la pala chocó contra algo sólido. Mara apartó la tierra con las manos, y ahí estaba una caja de madera oscura, con las esquinas reforzadas en hierro oxidado, apenas más grande que un libro. Estaba sellada con un cordel grueso y, en la tapa, tallado con mano firme, el símbolo de una rama de olivo. «Es del abuelo», exclamó Mateo, señalando el dibujo. «Tú lo dijiste. Él cuidaba olivos». Mara sintió un nudo en la garganta. No había visto ese símbolo en años, y sin embargo, lo reconoció al instante. Era el mismo que su suegro usaba para marcar sus sacos de semillas. «¿La abrimos?», preguntó Lina, con la voz temblorosa de emoción. Mara miró la caja. Quiso abrirla allí mismo, con sus hijos a su lado, bajo el cielo limpio de la mañana. Pero algo la detuvo. No era superstición. Era respeto. Aquello no era un capricho enterrado, ni un simple escondite. Era un mensaje, y los mensajes merecen ser leídos en el momento preciso. «No hoy», dijo, con suavidad. «Hoy la limpiaremos y la llevaremos adentro. Mañana la abriremos juntos. Con calma. Con el corazón listo». Esa noche, después de cenar una sopa de acelgas y pan duro, Mara colocó la caja sobre la mesa de madera, frente al fuego. Los niños no dejaban de mirarla, como si temieran que desapareciera si parpadeaban. Ella les acarició las cabezas y les dijo, «A veces, lo que más necesitamos no es lo que vemos, sino lo que esperamos con fe». Pero en su interior, mientras arropaba a Lina y luego a Mateo, Mara sentía un latido acelerado en el pecho. No por lo que pudiera haber dentro, sino por lo que podría cambiar. Porque si aquella caja contenía esperanza, también contenía responsabilidad. Y si contenía verdad, quizás también dolería. Se acostó con la mirada fija en el techo agrietado, escuchando la respiración tranquila de sus hijos, y el silencio del rancho, que ya no era silencio. Era una espera. Una promesa. Un latido enterrado bajo la tierra, listo para volver a la luz. Y en medio de la oscuridad, con el viento moviendo suavemente las láminas del techo, Mara susurró una oración que no sabía que conocía, pesada, como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella en ella durante esas horas de espera. Los niños se despertaron sin hacer ruido, como si intuyeran que ese día era distinto. Se sentaron en el suelo, frente a la mesa, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en las rodillas, mirando la caja como se mira un milagro a punto de ocurrir. «¿Hoy la abrimos?», preguntó Mateo, con los ojos brillantes. «Hoy», asintió Mara, arrodillándose frente a ellos. «Pero antes, vamos a lavarnos las manos. Y a pedirle al abuelo, donde quiera que esté, que nos guíe». Se lavaron con agua del pozo, fría y clara, y luego se tomaron de las manos, formando un pequeño círculo alrededor de la mesa. Mara cerró los ojos. «Gracias por cuidarnos», susurró. «Por dejarnos este lugar. Por dejarnos esto. Que sea bendición, no carga. Que sea luz, no sombra». Abrió los ojos.
Lina tenía lágrimas en las pestañas. Mateo apretaba los labios, intentando no temblar. Con dedos temblorosos, Mara desató el cordel. Cada nudo parecía haber sido hecho con intención, con cuidado, como si quien lo ató supiera que alguien, algún día, lo desharía con el alma en vilo. La tapa crujió al levantarse, despacio, como si también tuviera miedo. Dentro, no había oro. No había joyas. No había armas ni secretos oscuros. Solo papeles, cuidadosamente doblados, una pequeña bolsa de lona cerrada con cera, y una semilla envuelta en un paño blanco, atada con un hilo rojo. Mara tomó el primer papel. Era una carta. La tinta estaba descolorida, pero las letras, firmes y angulosas, eran inconfundibles. Para quien un día camine por esta tierra con las manos limpias y el corazón cansado, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha traído aquí. No por casualidad. Por necesidad. Este rancho no es mío. Nunca lo fue. Es de quien lo trabaja. Y si tú estás aquí, es porque ya lo has hecho tuyo sin saberlo. Los papeles adjuntos son los títulos de propiedad. Están a nombre de mi hijo, tu esposo. Pero como él ya no está, los dejo a ti, Mara. Porque vi en ti, desde el primer día, la misma fuerza que mi mujer tuvo. La misma que hace brotar la vida donde otros ven solo polvo. Mara dejó caer la carta. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin ruido, pero su pecho se sacudía como si el alma quisiera salir a gritar. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. ¿Qué dice, mami?, preguntó Lina, acercándose. Dice, Mara tomó aire, intentando controlar la voz. Dice que este lugar es nuestro. De verdad. Que no estamos aquí por desgracia, sino por destino. Mateo tomó la segunda carta, más corta, y leyó en voz alta, con su voz aún infantil pero llena de solemnidad: la semilla es de la primera oliva que planté. Si la siembras con paciencia, dará frutos en 7 años. Pero su sombra te dará consuelo desde el primer día. Lina tomó la bolsita de lona y la abrió con cuidado. Dentro había pequeñas semillas de maíz, frijol y calabaza, las 3 hermanas, como las llamaba su abuela. Y al fondo, un anillo de hierro viejo, sin brillo, pero con el mismo símbolo del olivo grabado. ¿Y esto?, preguntó, mostrándolo. Mara lo tomó. Era frío, pesado. Lo reconoció al instante, era la llave del viejo granero, que ella pensaba estaba perdida para siempre. Es la llave de lo que viene, dijo, con una sonrisa húmeda. Porque cuando uno encuentra raíces, también encuentra futuro. Pero justo entonces, un ruido lo sobresaltó. Afuera, algo se movió entre los arbustos. Mara se puso de pie de un salto, instintivamente colocando a los niños detrás de ella. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, una voz cascada, suave, como de hojas secas arrastradas por el viento: soy yo, Mara. Don Eulogio. Vi humo en la chimenea, y me alegré. Mara abrió la puerta con cautela. Allí estaba el viejo vecino, apoyado en un bastón de encino, con un sombrero de paja y una mirada que parecía haber visto 100 inviernos. Traía un saco de arpillera al hombro. No quería asustarte, dijo, acercándose. Solo traerte esto. Dejó el saco en el suelo, estaba lleno de papas, cebollas y un frasco de miel. Y, quería ver si habías encontrado lo que tu suegro dejó. Mara lo miró, atónita. Usted, sabía. Don Eulogio asintió, y sus ojos se posaron en la caja abierta. Él me lo dijo antes de morir. Cuando el mundo se derrumbe para ella, que la tierra le hable. Y hoy la tierra habló, ¿verdad? Mara no pudo responder. Solo asintió, con la garganta cerrada. El viejo se arrodilló frente a los niños. Vuestro abuelo era un hombre callado, pero justo. Y sabía que un día, alguien como vuestra madre necesitaría más que un techo. Necesitaría saber que no estaba sola. Esa tarde, mientras don Eulogio ayudaba a reparar la puerta del granero, Mara plantó la semilla de olivo en el centro del patio, justo donde la tierra había estado más blanda. Los niños la miraron con devoción mientras cubría la semilla con tierra y la regaba con agua del pozo. ¿Crecerá?, preguntó Lina. Sí, dijo Mara.
porque la plantamos con esperanza. Y eso es lo más fuerte que existe. Pero mientras el sol se ponía, y el viejo se despedía con una palmada en el hombro, Mara sintió algo nuevo en su pecho. No era solo alivio, ni gratitud. Era pertenencia. Por primera vez desde la muerte de su esposo, no se sentía una intrusa en el mundo. Se sentía sembrada. Y en medio del silencio del rancho, con el viento acariciando las nuevas hojas del jardín, Mara comprendió que lo oculto en la tierra no era un objeto, era una pozo, y regaba con cuidado las acelgas, las cebollas, y en el centro, con una ternura casi sagrada, la pequeña marca en la tierra donde descansaba la semilla de olivo. Aún no había brotado, pero ella sabía, con una certeza que no venía de la razón, sino del alma, que ya estaba viva debajo. Dentro de la casa, el ambiente había cambiado. Ya no era un refugio provisional, sino un hogar en construcción. Mara colgó cortinas hechas con sacos viejos, blanqueados al sol. En la pared junto a la cama de los niños, clavó un pedazo de madera lisa donde ellos dibujaban con carbón un sol, una casa, 3 figuritas de la mano. Nosotros, decía Lina señalando las cabezas redondas. Una tarde, mientras tejía una cesta con ramas de sauce, Mara escuchó risas en el patio. Salió y los vio. Mateo y Lina habían encontrado una rueda de carreta vieja y la habían puesto de pie, girándola como si fuera un carrusel. «Mira, mami. Es nuestro juego», gritó Mateo, con el pelo lleno de polvo y los ojos brillantes. Mara se acercó, se sentó en la tierra y los miró jugar. En ese momento, algo dentro de ella se desató. No era solo alegría. Era paz. Una paz tan rara, tan frágil, que temió respirar demasiado fuerte y quebrarla. Pero esa paz no estaba sola. Al atardecer, cuando recogía las herramientas, notó que alguien había dejado un racimo de uvas silvestres en el quicio de la puerta. No había firmas, solo las uvas, moradas y maduras, como una bendición callada. Supo que era don Eulogio. No volvía todos los días, pero su presencia se sentía como el viento invisible, pero real. ¿Por qué nos ayuda?, le preguntó Lina esa noche, mientras comían las uvas junto al fuego. Mara miró las llamas, pensativa. Porque una vez, alguien también lo ayudó a él. Y la bondad no se guarda. Se siembra. Esa noche llovió. No una tormenta, sino una llovizna suave, constante, como si el cielo regara lo que ella había plantado. Los 3 se quedaron en la cama, escuchando el sonido del agua en el techo de lámina, un repiquetear rítmico, casi musical. ¿Crees que la oliva ya bebió?, preguntó Lina, acurrucada contra su madre. Sí, susurró Mara. Y está creciendo, aunque no la veamos. Pero mientras los niños se dormían, Mara no cerró los ojos. Algo la inquietaba. No era miedo, no exactamente. Era una sensación, como si el rancho aún guardara algo más. Algo que no estaba en la caja. Algo que no se podía tocar, pero que se sentía en el aire, en el silencio entre los árboles, en la forma en que el viento se detenía un instante antes de entrar al patio. A la mañana siguiente, mientras colgaba ropa al sol, vio algo que la detuvo en seco. En el suelo, junto al tronco del algarrobo, había huellas. No de animales. Eran pisadas humanas. Pequeñas. Recientes. Miró a los niños. Estaban jugando con piedras, lejos del lugar. ¿Vinieron visitas mientras dormía?, preguntó, intentando sonar casual. No, mami, respondió Mateo. Pero anoche, escuché pasos. El corazón de Mara se contrajo. Pasos, sí. Afuera. Como si alguien caminara, despacio. Y se detuviera junto a la puerta. Lina asintió, con los ojos muy abiertos. Yo también los oí. Pero no tenía miedo. Sentía, como si alguien nos cuidara. Mara no dijo nada. Pero esa tarde, al revisar el granero con la llave de hierro, encontró algo que la dejó sin aliento. En una estantería alta, tras sacos de semillas secas, había un pequeño diario. No era antiguo como las cartas. Estaba escrito en una libreta escolar, con las páginas amarillentas por el tiempo, pero la letra era distinta, más juvenil, menos firme.
Y en la primera página, una fecha 12 de abril, hace 7 años. Era la letra de su esposo. Con las manos temblando, Mara abrió el diario. La primera entrada decía: hoy vine al rancho sin decirle a nadie. Necesitaba pensar. Papá murió, y siento que todo se derrumba. Pero aquí, en medio de la tierra, escucho su voz. Dice que el amor no se mide en palabras, sino en raíces. Y yo, quiero dejar raíces para Mara y los que vendrán. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera leer más. Su esposo había estado allí. Había caminado por ese mismo suelo. Había soñado con ellos, sin saber que un día, Mara y sus hijos huirían del mundo, y encontrarían refugio exactamente donde él había plantado esperanza. Esa noche, leyó en voz baja, junto al fuego, las palabras que su marido nunca le dijo en vida. Y los niños, aunque no entendían todo, sentían el peso del amor en cada frase. Él nos esperaba, dijo Lina, con los ojos llenos de estrellas. Sí, mi vida, murmuró Mara, abrazándolos a los dos. Y nosotros lo encontramos. Pero en medio de esa paz creciente, algo volvió a inquietar el aire. Fue una noche sin luna. El viento soplaba más fuerte de lo normal, sacudiendo las láminas del techo con un ritmo insistente, casi como un golpe. Los niños dormían profundamente, agotados tras un día de juego junto al arroyo seco. Mara, sin embargo, no lograba conciliar el sueño. Algo la tiraba hacia afuera. No un ruido, no una sombra, sino una sensación. Como si el rancho estuviera conteniendo la respiración. Se levantó sin hacer ruido, se envolvió en su chal y salió al patio. El viento la azotó al instante, frío y húmedo, cargado con el olor de tierra mojada. Se acercó al olivo recién nacido y lo cubrió con un pedazo de tela vieja para protegerlo. Pero entonces, desde el rincón más oscuro del patio, justo donde antes estaba enterrada la caja, escuchó un sonido. No era el viento. Era un crujido suave. Como si algo se moviera bajo la tierra. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole las costillas. Recordó las palabras de Lina semanas atrás: hace ruido. Como si algo respirara. En ese momento, pensó que era imaginación infantil. Ahora, con sus propios oídos, lo escuchaba. Un roce sordo, profundo, como si la tierra misma se estremeciera. ¿Quién está ahí?, susurró, más para darse valor que por esperar una respuesta. Silencio. Solo el viento. Solo el crujido de las ramas. Pero Mara sabía. Algo había cambiado. La tierra estaba inquieta. Al día siguiente, mientras los niños regaban las plantas, se acercó de nuevo al lugar. Se arrodilló y pasó la mano sobre la superficie. Estaba ligeramente abultada, como si algo empujara desde abajo. No había marcas, no había grietas, pero la hierba alrededor estaba aplastada, como si algo, o alguien, hubiera estado allí recientemente. Mami, dijo Lina de pronto, desde atrás. Otra vez Mara se volvió. La niña tenía los ojos muy abiertos, no de miedo, sino de una extraña certeza. Otra vez qué, hija, el ruido. Lo escuché anoche. Y soñé que el abuelo cavaba. Mateo se acercó, más inquieto. ¿Y si hay otro cofre, y si hay más cartas? Mara no respondió de inmediato. Miró el suelo, luego a sus hijos, y sintió que el mundo se inclinaba suavemente bajo sus pies. No era solo curiosidad lo que sentía. Era deber. Porque si algo más estaba enterrado allí, no era por casualidad. Era parte de la historia que aún no se había contado del todo. No vamos a cavar hoy, dijo al fin. Pero vamos a vigilar. A escuchar. Porque lo que sea que esté ahí, no quiere asustarnos. Quiere que entendamos. Esa noche, antes de dormir, los tres se sentaron en el umbral de la puerta, mirando el patio a la luz de una lámpara de aceite. ¿Tú crees en fantasmas, mami?, preguntó Mateo, con voz baja. Mara sonrió, triste y suave. No en fantasmas, pero sí en recuerdos que no quieren irse. En voces que aún tienen algo que decir. Lina apoyó la cabeza en su hombro. A mí no me da miedo. Porque sé que son buenos.
Y en ese momento, como si el rancho respondiera, el viento cesó de golpe. Todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que Mara pudo oír el latido de su propio corazón, y luego, muy tenue, muy claro, un golpe sordo bajo la tierra. No era una alucinación. No era el viento. Era una señal. Al amanecer, Mara tomó la pala. Esta vez, no vaciló. Reunió a los niños, les explicó que iban a escuchar con las manos, no con los oídos. Cavaron con cuidado, en círculos concéntricos alrededor del abultamiento. La tierra estaba más suelta, como si hubiera sido removida recientemente. Y entonces, la pala tocó algo. No madera. Metal. Con las manos desnudas, apartó la tierra y sacó un pequeño cilindro de hierro forjado, oxidado pero intacto. Tenía una tapa enroscada, sellada con cera negra. ¿Qué es?, susurró Mateo. Mara lo sostuvo con ambas manos. Pesaba más de lo que aparentaba. No lo sé, pero siento que no es para nosotros solos. Regresaron adentro. Encendieron la lámpara. Mara, con un cuchillo viejo, rompió el sello. La tapa chirrió al girar. Dentro, no había cartas. Había un rollo de papel grueso, amarillento, atado con hilo rojo. Lo desplegaron sobre la mesa. Era un mapa. Pero no uno cualquiera. Era un dibujo minucioso del rancho, y más allá. Mostraba el arroyo, el algarrobo, el pozo, y, marcado con una X roja, un punto justo detrás del cerro oriental, donde nadie había ido en años. En la esquina inferior, una nota escrita con la misma letra del suegro: si llegaste hasta aquí, es porque ya no temes a la tierra. Ahora, ve al manantial escondido. Allí está el corazón del rancho. Y allí, te esperará lo que necesitas para no depender de nadie nunca más. Mara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era codicia lo que despertaba en ella, sino una extraña reverencia. Porque entendió, en ese instante, que su suegro no había dejado tesoros, había dejado herramientas. Raíces para que otros crecieran. «Vamos, mami», preguntó Lina, con los ojos llenos de valentía. Mara los miró. Sus hijos, tan pequeños, ya habían aprendido a caminar sobre el polvo de los secretos. Y ella, ya no era la viuda desesperada que huía del mundo. Era la guardiana de una historia que aún no terminaba. «Sí», dijo, con voz firme. «Vamos». Pero mientras guardaba el mapa, una sombra cruzó su mente. Porque si alguien más sabía de ese manantial, si alguien más había estado cavando en su patio, y si no encontramos nada, mami, preguntó Mateo mientras salían del patio. Mara se detuvo, se agachó y les tomó las manos a los dos. Si el abuelo nos envió aquí, no es por lo que encontraremos, sino por lo que dejaremos salir. A veces, el camino mismo es el regalo. Caminaron por el sendero que bordeaba el arroyo seco, siguiendo las marcas del mapa. El sol subía, y el calor empezaba a pesar, pero los niños no se quejaron. Cada tanto, Mara miraba atrás, no por miedo a perderse, sino por una corazonada inquietante la sensación de que alguien los observaba desde lejos. No con hostilidad, sino con expectativa. Al llegar al pie del cerro oriental, el terreno se volvió más empinado, cubierto de matorrales y piedras sueltas. Mara desenrolló el mapa una vez más. La décima roja estaba marcada junto a una formación rocosa en forma de media luna. «Aquí», dijo, señalando. Comenzaron a escalar con cuidado. Las manos de Mara se aferraban a las raíces expuestas, los niños la seguían como sombras pequeñas y decididas. Hasta que, de pronto, Lina se detuvo. «Mami, escucha». Todos guardaron silencio. Y entonces lo oyeron un murmullo suave, constante, como una canción antigua. No era el viento. Era agua. Se miraron con los ojos abiertos por la sorpresa. Corrieron los últimos metros y, al doblar una roca grande, lo vieron. Un manantial. No uno seco, no uno escondido bajo escombros. Un verdadero manantial, brotando de una grieta en la piedra, cristalino, fresco, rodeado de helechos verdes y flores silvestres que no habían visto en todo el rancho.
El agua caía en una pequeña poza natural y luego se perdía entre las piedras, formando un hilo de vida que bajaba por la ladera. «Es mágico», gritó Mateo, arrodillándose para tocarlo. Mara se acercó despacio, como si temiera profanar un santuario. Se arrodilló también y metió las manos en el agua. Estaba fría, pura, viva. Y en ese instante, supo por qué su suegro lo había escondido. No por codicia. Por protección. Porque en tiempos de sequía del alma y del campo, esto era oro líquido. Pero entonces, algo llamó su atención. Al lado del manantial, medio cubierto por enredaderas, había una losa de piedra plana. No era natural. Estaba labrada. Y en el centro, grabado con precisión, el mismo símbolo del olivo. «Ayúdame», le dijo a Mateo. Juntos, apartaron las enredaderas. Debajo de la losa, una pequeña cavidad. Y dentro, una llave de bronce, vieja pero intacta, y una nota enrollada. La nota decía: «La llave abre la bodega bajo el granero. Allí encontrarás lo que sembré para ti: semillas de cultivos que resisten la sequía, herramientas que no se oxidan, y el libro de los ciclos de la tierra. Todo lo que necesitas para que este rancho no solo sobreviva, sino florezca. Pero recuerda, el verdadero tesoro no está en lo que guardas, sino en lo que siembras». Mara se sentó en la piedra, con la llave apretada contra el pecho. Las lágrimas no caían, se quedaban dentro, calientes, llenándola de una emoción tan densa que apenas podía respirar. No era riqueza lo que había encontrado. Era libertad. La libertad de no depender de nadie. De alimentar a sus hijos con lo que ella misma cultivara. De construir un futuro con sus propias manos. «¿Ahora somos ricos, mami?», preguntó Lina, con inocencia. Mara la abrazó, fuerte. «Más que ricos, mi vida. Somos dueños. Dueños de nuestro tiempo, de nuestra tierra, de nuestra historia». Bajaron del cerro con el corazón más ligero. Pero al llegar al rancho, algo los detuvo. La puerta del granero estaba entreabierta. Mara no la había tocado desde que había usado la llave de hierro. Nadie más conocía la existencia de la bodega. Nadie, salvo quien había dejado esas huellas. «Quédate aquí», le dijo a los niños, con voz baja pero firme. Se acercó con cautela, la llave de bronce fría en su mano sudorosa. Empujó la puerta del granero. Todo estaba en su lugar. Pero al mirar hacia el suelo, vio huellas frescas en el polvo. Huellas que iban directo al rincón donde la losa de entrada a la bodega estaba escondida. Alguien ya había estado allí. Y si conocía la bodega, conocía el manantial. Mara apretó la llave con «Mami», la voz de Lina la sacó de su ensoñación temerosa. Se volvió y forzó una sonrisa, suave, aunque le costara, como si cada músculo de su rostro estuviera atado a una cuerda tensa. «Todo bien, mi vida». Solo, revisaba algo. Pero no estaba bien. Y lo sabía. Esa noche, mientras los niños dormían, Mara encendió la lámpara de aceite y sacó la llave de bronce. La giró entre sus dedos una y otra vez, como si pudiera descifrar en su metal frío quién más la había tocado. Había sido don Eulogio, alguien del pueblo, o alguien que no pertenecía a ese lugar en absoluto. Se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. Las sombras de los cerros se alzaban como gigantes dormidos. Pero entre ellas, se movía algo. «No puedo esperar», murmuró. Al amanecer, sin decir nada a los niños, tomó la pala y fue directo al rincón del patio donde antes había estado la caja. Cavó con determinación ahora, no con curiosidad. Quería respuestas. Y si había más pistas, las encontraría. Bajo una capa de tierra removida recientemente, halló algo que la dejó helada. No era un objeto. Era una marca. Alguien había grabado una inicial en la raíz expuesta del algarrobo, una R. Mara conocía esa letra. Demasiado bien. Rafael. El hermano mayor de su esposo. El que se fue del rancho hace 20 años, tras una pelea con su padre. El que nunca regresó. El que, según decían, había jurado que un día volvería, y se llevaría lo que le correspondía. El estómago se le encogió como si una mano invisible la apretara por dentro.
No, susurró, retrocediendo un paso. En ese momento, Mateo apareció en la puerta. ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué cavas otra vez? Mara se limpió las manos en el delantal, intentando ocultar el temblor. Nada, cariño. Solo, quería asegurarme de que todo sigue en su lugar. Pero esa noche, mientras cocinaba una sopa de frijoles, escuchó el crujido de una rama afuera. No era el viento. Era un paso. Cerca. Demasiado cerca. Se acercó a la puerta, la entreabrió con cuidado, y en la penumbra del crepúsculo, vio una figura erguida junto al pozo. Alta. Ancha de hombros. Con un sombrero bajo que le ocultaba el rostro. Su corazón se detuvo. ¿Quién eres?, gritó, con una voz más fuerte de lo que sentía. La figura no se movió al principio. Luego, lentamente, se quitó el sombrero. No temas, Mara, dijo una voz grave, ronca, como piedra raspando contra piedra. Soy de la familia. Ella entrecerró los ojos. Lo reconoció al instante. Aunque los años lo habían marcado con cicatrices y canas, era él. Rafael. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin salir del umbral. Él dio un paso al frente, con las manos a la vista, como signo de paz. Escuché que habías venido. Que estabas viviendo en el rancho. Y vine a ver si era verdad, o si solo era otro rumor del viento. Mara no bajó la guardia. Este lugar es nuestro. De mis hijos. Y de los recuerdos que aquí se sembraron. Rafael sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Solo cansancio. Lo sé. Y no vine a quitarte nada. Vine, porque soñé con este lugar todas las noches desde que me fui. Y hace unos días, tuve un sueño distinto. Soñé que el abuelo me decía, regresa. No para tomar. Para devolver. Mara lo miró fijamente. Quiso creerlo. Pero el miedo era más fuerte que la esperanza. ¿Y la bodega? ¿Tú estuviste allí? Rafael asintió. Sí. Abrí la puerta con la llave que guardaba desde niño. Quería ver si seguía todo en su lugar. Y está. Incluso el libro de los ciclos, el que el viejo me leyó una vez antes de que me fuera. Hubo un silencio largo. El viento sopló entre ellos, trayendo el olor de tierra mojada y hierba seca. ¿Por qué ahora?, preguntó Mara, al fin. Porque ya no soy el muchacho que se fue con rabia en el alma, dijo Rafael, bajando la voz. Soy un hombre que perdió mucho, y que entendió demasiado tarde que lo más valioso no se lleva. Se deja. Mara lo miró a los ojos. Y en ellos no vio codicia. Vio arrepentimiento. Vio soledad. Vio lo mismo que ella había sentido al llegar al rancho. Queda esta noche, dijo al fin. Pero mañana, si quieres quedarte, tendrás que ganarte el derecho. No con palabras. Con trabajo. Rafael asintió, con una humildad que Mara no esperaba. Haré lo que me pidas. Esa noche, mientras los niños dormían, Mara se sentó junto al fuego, con Rafael enfrente. No hablaron mucho. Solo el crujido de la leña y el silencio del rancho los acompañó. Pero por primera vez en semanas, Mara no sintió que estaba sola protegiendo un secreto. Sentía que, quizás, el rancho había llamado a todos los que alguna vez habían pertenecido a él. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero tesoro no era la bodega, ni el manantial, ni siquiera la tierra. No estaría repitiendo el mismo error que su suegro cometió con él al amanecer. Los niños salieron corriendo al patio, sorprendidos al ver a un hombre desconocido removiendo la tierra junto al jardín. ¿Quién es ese, mami?, preguntó Mateo, agarrándose a su falda. Antes de que Mara pudiera responder, Rafael se enderezó, se quitó el sombrero con gesto suave y se acercó, agachándose a la altura de los niños. Soy el tío Rafael, dijo, con una voz más cálida de lo que Mara recordaba. Hermano de vuestro papá. Y, quiero ayudar. Lina lo miró con ojos grandes, sin miedo, solo curiosidad. ¿Conociste a nuestro papá? Sí, asintió Rafael, y en su voz hubo un temblor apenas perceptible. Era valiente. Y muy bueno con las plantas. Igual que vosotros.
Mara observó la escena en silencio. Algo en la forma en que Rafael hablaba, en la humildad con que se movía, le daba una extraña sensación de calma. Pero no bajó la guardia. Hoy necesito que arregles el canal del arroyo, dijo al fin, cruzando los brazos. Si el agua no fluye bien cuando llueva, el jardín se inundará. Rafael no discutió. Solo asintió. Lo haré. Trabajó sin descanso. Con las manos callosas, pero precisas, limpió los escombros del cauce seco, redirigió el lecho con piedras apiladas con cuidado, incluso cavó una pequeña desviación para proteger las raíces del olivo recién nacido. Mara lo observaba desde lejos, mientras regaba las acelgas, fingiendo que no le importaba. Pero cada gesto suyo la inquietaba más. Porque no actuaba como un extraño. Actuaba como quien recuerda. Al mediodía, Lina se acercó a él con un cuenco de sopa. Mami dice que comas, dijo, ofreciéndoselo con timidez. Rafael tomó el cuenco con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Gracias, pequeña, murmuró, y por un instante, sus ojos se humedecieron. Mara los vio desde la puerta, y algo en su pecho se aflojó. No del todo. Pero lo suficiente. Esa tarde, mientras descansaban bajo la sombra del algarrobo, Rafael habló sin que le preguntaran. Me fui porque creí que el viejo me odiaba, dijo, mirando al horizonte. Me dijo que este rancho no era para débiles. Y yo, pensé que me llamaba débil por soñar con irme lejos. Pero ahora entiendo. No me llamaba débil por irme. Me llamaba débil por no saber volver. Mara no respondió de inmediato. Solo jugueteó con una brizna de hierba entre los dedos. Él nunca habló de ti, dijo al fin. Pero guardaba una foto tuya en el cajón de su mesa. Siempre. Rafael bajó la cabeza. El viento movió su pelo canoso. Entonces, tal vez nunca me odió. Solo me extrañó. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sanador. Pero justo cuando el sol comenzaba a dorar las colinas, un ruido de cascos rompió la paz. Mara se puso de pie de un salto. Al borde del camino, un hombre a caballo se acercaba. Vestía traje oscuro, sombrero fino, y llevaba una carpeta bajo el brazo. Mara. Gritó al llegar. Estás aquí. Era el corredor de tierras del pueblo. El mismo que semanas atrás había intentado arrebatarle el rancho con papeles falsos. Rafael se levantó de inmediato, colocándose instintivamente entre él y Mara. ¿Quién es este?, preguntó en voz baja. Problemas, respondió Mara, con los dientes apretados. El hombre desmontó con una sonrisa forzada. Vaya, vaya, veo que ya tienes compañía. Miró a Rafael con desprecio. Escuché rumores. Dicen que has estado cavando, encontrando cosas, hasta un manantial. Interesante. Muy interesante. Mara sintió el frío de la traición correrle por la espalda. ¿Quién te lo dijo? El hombre se encogió de hombros. En el campo, los secretos tienen patas. Y este rancho vale más de lo que crees. Así que te traigo una última oferta. Firmando hoy, te doy el doble de lo que te ofrecí antes. Y te dejo irte con tus hijos, en paz. Mara lo miró fijamente. Luego, sin decir una palabra, se volvió hacia la casa y regresó con los títulos de propiedad, firmes en su mano. Este rancho no está en venta. Nunca lo estuvo. Y si vuelves a acercarte, llamaré a la Guardia Civil. El hombre rió, pero su risa sonó hueca. No sabes con quién estás tratando, campesina. Entonces, Rafael dio un paso al frente. Alto. Firme. Con los ojos como brasas. Sí lo sabe. Porque ahora no está sola. El corredor palideció. Miró a Rafael, reconoció algo en su mirada, quizás la misma dureza del viejo, y montó de nuevo en su caballo sin decir otra palabra. Cuando se fue, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de una nueva certeza. Mara miró a Rafael. Y por primera vez, no vio al hermano conflictivo que se fue. Vio al hombre que había regresado, para proteger lo que amaba.
Gracias, dijo, en voz baja. Rafael asintió. No me agradezcas. Solo estoy cumpliendo una promesa que debía hacer hace años. Esa noche, mientras los niños dormían, Mara sacó el diario de su esposo y lo abrió en una página nueva. Escribió, con letra firme, hoy, el rancho volvió a respirar con 2 corazones. Y afuera, bajo las estrellas, el viento susurró entre las hojas del olivo, como si también celebrarasa, que ahora corrían a su encuentro cada mañana, llamándolo, tío Rafa, y él los escuchaba con una paciencia que Mara nunca imaginó que tuviera. Pero en medio de esa paz creciente, algo seguía inquietando a Mara. No era Rafael. No era el corredor de tierras. Era la caja. La caja que había guardado bajo su cama, la que contenía las cartas, los títulos, la semilla, y aquella última carta, escrita en una hoja suelta, que aún no se había atrevido a abrir. Sabía que estaba dirigida a ella. Reconocía la caligrafía del suegro, más temblorosa en esa última página, como si hubiera escrito con la certeza de que ya no le quedaba mucho tiempo. ¿Por qué no la abres?, le preguntó Lina una noche, mientras Mara doblaba la ropa junto a la ventana. Mara se detuvo, sorprendida. Como sabes que hay otra carta, te vi mirarla. Y tus ojos se ponen tristes, pero también esperanzados. Mara acarició el pelo de su hija, con el corazón apretado. Tengo miedo, mi vida. Miedo de que diga algo que no pueda soportar o algo que deba hacer y no quiera. Pero el abuelo te quería, dijo Mateo desde su jergón, sin levantar la vista del dibujo que hacía. No te dejaría una carta para hacerte daño. Esa noche, mientras todos dormían, Mara encendió la lámpara y tomó la carta. La sostuvo como si fuera una semilla viva. Respiró hondo y, por fin, la abrió. Mara, si estás leyendo esto, es porque ya encontraste el manantial, la bodega, y quizás, hasta a mi hijo perdido. Si es así, no lo juzgues. Perdona como yo perdoné tarde. Porque el perdón no limpia el pasado, pero sí abre el futuro. Pero hay algo más. Algo que no puse en la caja, porque no es de metal ni papel. Está en el aire, en el silencio, en el lugar donde el viento se detiene a rezar. Ve al algarrobo al anochecer del solsticio. Cava bajo la raíz más larga. Allí encontrarás lo último que sembré. No para ti. Para los que vendrán después de ti. Y recuerda lo que entierras con amor, siempre vuelve a brotar. Mara dejó caer la carta. El solsticio era en 3 días. Su corazón latió con fuerza. No era miedo lo que sentía ahora. Era una extraña mezcla de reverencia y destino. Porque sabía, con certeza absoluta, que lo que estaba bajo el algarrobo no era un objeto. Era una misión. Al día siguiente, mientras Rafael reparaba el techo del granero, lo llamó. Necesito que me ayudes con algo, dijo, con voz baja pero firme. Algo que el abuelo dejó, para después de todo. Él dejó el martillo y bajó. No preguntó. Solo la miró, y en sus ojos había una comprensión que no necesitaba palabras. Dime qué hacer. Esa tarde, juntos, fueron al algarrobo. Mara le mostró la carta. Rafael la leyó en silencio, y al terminar, cerró los ojos como si rezara. Él siempre supo que volvería, murmuró. No a reclamar. A completar. Los niños, que los habían seguido sin decir nada, se sentaron en la tierra, como si también supieran que estaban ante un momento sagrado. ¿Cavamos hoy?, preguntó Mateo. No, respondió Mara. Esperaremos al anochecer del solsticio. Porque las raíces escuchan mejor cuando el cielo está en equilibrio. Los 3 días pasaron lentos, cargados de una expectación silenciosa. Mara vigilaba el cielo, contaba las horas, preparaba su corazón. Rafael no volvió a hablar del pasado. Solo trabajaba, como si cada clavo que clavaba, cada semilla que plantaba, fuera una disculpa sin palabras. Y llegó el solsticio. El sol se puso más rojo que nunca, tiñendo las colinas de fuego suave. Mara, Rafael y los niños se reunieron bajo el algarrobo. El viento cesó, como si el mundo contuviera la respiración. Con la pala en mano, Mara se arrodilló junto a la raíz más larga.
Cavó despacio, con respeto. Y a poca profundidad, sus manos tocaron algo envuelto en lona encerada. Lo sacó con cuidado. Era un cofre pequeño, de madera negra, con el símbolo del olivo grabado en la tapa. Pero antes de abrirla, Mara miró a Rafael. Esto es tuyo tanto como mío. Porque eres parte de esta historia. Él asintió, con los ojos brillantes. Juntos, levantaron la tapa. Dentro no había oro. No había joyas. Había 3 cosas: una bolsita con semillas de olivo, más antiguas que las que ya habían plantado. Un pequeño frasco de vidrio con tierra del primer surco que el abuelo aró. Y una carta, doblada con esmero, dirigida a los que vendrán. Mara la abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta: a quienes lean esto no heredan tierra. Heredan responsabilidad. Cuiden el manantial. Siembren con justicia. Y nunca olviden que el verdadero hogar no está en los muros, sino en los lazos que se tejen bajo su sombra. Con amor, el que sembró primero. Lina tomó el frasco de tierra y lo abrazó como si fuera un tesoro. Mateo tomó las semillas y las contó una por una. Rafael se arrodilló, tomó un puñado de tierra del cofre y la dejó caer sobre sus propias manos, como si sellara un juramento. Mara miró a su alrededor, a sus hijos, a su cuñado, al rancho que ya no era refugio, sino raíz. Y supo que lo oculto en la tierra nunca fue un secreto. Fue una invitación. A pertenecer. A sanar. Al amanecer, mientras preparaba el desayuno, los niños entraron corriendo, con los ojos llenos de una emoción que solo la infancia sabe guardar sin diluir. «Mami», gritó Mateo. «Soñé que plantábamos 100 olivos y el rancho se volvía verde como el mar». Lina, más callada, se acercó y le entregó el frasco con la tierra antigua. «Quiero enterrarla donde nació la primera oliva», dijo. «Para que sepa que no está sola». Mara los abrazó, con la garganta cerrada. Pero antes de que pudiera decir algo, Rafael apareció en la puerta, con una expresión rara en el rostro. No era tristeza, ni alegría. Era determinación. «Tengo que contarte algo», dijo, bajando la voz. Mara asintió y lo siguió afuera. El sol ya calentaba la tierra, pero el aire seguía fresco, lleno del olor de la noche recién despedida. «Anoche, después de que todos se durmieron, vi luces en el cerro», dijo Rafael, mirando hacia el oriente. No eran luciérnagas. Eran linternas. Y venían del lado donde está el manantial. Mara sintió un hielo en la espalda. «El corredor, no lo sé. Pero alguien sabe que hay agua allí. Y en esta tierra seca, el agua vale más que el oro». Mara apretó los puños. No era miedo lo que sentía ahora. Era furia. Una furia tranquila, profunda, como la raíz de un árbol que no se dobla. «No dejaré que nos arrebaten esto», dijo, con una voz tan firme que sorprendió hasta a ella misma. «No después de todo lo que hemos sembrado». Rafael asintió. «Entonces, hagamos lo que el viejo nos enseñó: proteger sin destruir. Guardar sin esconder». Ese mismo día, decidieron actuar. Junto al manantial, construyeron una pequeña cerca de piedra disimulada entre las enredaderas, y cubrieron la entrada con ramas secas que parecían naturales. Pero lo más importante, cavaron un pequeño canal subterráneo que desviaba una parte del agua hacia una poza escondida tras unas rocas, donde nadie pensaría en buscar. Mientras trabajaban, Lina los observaba desde la sombra de un peñasco. «¿Por qué no decimos que el agua es nuestra?», preguntó, con voz suave. Mara se limpió el sudor de la frente y se sentó junto a ella. «Porque hay gente que, al saber que algo es valioso, no lo cuida, lo quiere poseer. Y cuando algo se posee, deja de ser libre. Y el agua debe ser libre para dar vida. Como nosotros», dijo Mateo, apareciendo de repente con un puñado de semillas en la mano. «Somos libres aquí». Mara lo miró, y en sus ojos vio el reflejo de todo lo que había luchado por proteger: inocencia, esperanza, raíces. Pero esa paz no duró mucho. Al caer la tarde, mientras regresaban al rancho, escucharon el ruido de un motor. Se escondieron entre los arbustos y vieron un jeep detenerse al borde del camino.
Del asiento del conductor bajó el mismo corredor de tierras, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre alto, de traje oscuro y gafas de sol, que miraba el terreno como si ya lo hubiera comprado. «Este es mío desde que el viejo murió», dijo el corredor, señalando el cerro. «Solo necesito una prueba de que hay agua, y el gobierno me dará la concesión para perforar». El hombre de traje asintió. «Si hay manantial natural, este terreno se revaloriza 10 veces. Prepárate para firmar los papeles la semana que viene». Mara contuvo el aliento. Rafael, a su lado, apretó los dientes tan fuerte que se le marcaron las mandíbulas. Cuando se fueron, Mara se levantó despacio, con las manos temblando, pero los ojos secos. «No podemos esperar», dijo. «Tenemos que ir a la ciudad. A la oficina de tierras. Mostrar los títulos. Registrar el manantial como parte del rancho. Si lo hacemos antes de que ellos presenten sus papeles, ganamos tiempo. Tal vez, ganamos todo». Rafael la miró. «¿Y si nos creen, qué, entonces, este lugar no será solo nuestro?», respondió Mara, con una luz nueva en la mirada. «Será inalienable. Por ley. Para siempre». Esa noche, mientras los niños dormían, Mara preparó una bolsa con los documentos, el diario de su esposo, y la carta del abuelo. Rafael afiló su cuchillo y revisó las riendas del burro. «Salimos al amanecer», dijo. Mara asintió. Pero antes de irse a dormir, salió al patio. Se arrodilló junto a la pequeña oliva, que ya tenía 3 hojas verdes, y le susurró: «Protégelos mientras no estoy». Y en ese momento, como si la tierra respondiera, una brisa suave movió las hojas, en dirección al norte, hacia la ciudad, hacia el futuro. Allí, en la oscuridad, Mara supo que ya no luchaba solo por sobrevivir. Luchaba por dejar algo que nadie pudiera arrebatar. Ni con dinero. Bolsa de cuero que perteneció a su esposo. Rafael ya estaba afuera, ensillando el burro con movimientos firmes, silenciosos, como si cada gesto fuera una oración. «¿Estás segura de esto?», preguntó, sin mirarla, mientras ajustaba las correas. «No», respondió Mara, con honestidad. «Pero la duda no es razón para no actuar. Es razón para hacerlo con más cuidado». Los niños se despertaron al oír el tintineo de las riendas. Salieron corriendo, aún con los ojos hinchados de sueño, y se abrazaron a las piernas de su madre. «¿Te vas, mami?», preguntó Lina, con la voz temblorosa. «Solo un día», dijo Mara, acariciándoles el pelo a los dos. «Voy a la ciudad a proteger este lugar. Para que nadie nos lo quite. Volveré antes de que la luna salga». Mateo levantó la cabeza, con los ojos brillantes. «¿Y si no vuelves?». Mara se arrodilló frente a él, tomó sus manos pequeñas y las apretó con suavidad. «Siempre vuelvo. Porque aquí está mi corazón. Y el corazón no se pierde». Rafael los miró desde el burro, y por primera vez en años, una lágrima escapó de su ojo y rodó por su mejilla áspera. No la limpió. Solo asintió, como si también hubiera encontrado su lugar. «Yo cuidaré de ellos», dijo. «Y de la tierra». Mara subió al burro con dificultad, pero con determinación. Dio una última mirada al rancho, al olivo recién nacido, al algarrobo anciano, al humo suave que salía de la chimenea. Luego, espoleó al animal y partió por el sendero polvoriento, con el viento empujándola desde atrás como si el rancho mismo la alentara. El camino a la ciudad era largo, más de lo que recordaba. Las horas pasaron lentas, bajo un sol que ardía sin piedad. Mara no dejó de apretar la bolsa contra su costado, como si dentro latiera un corazón ajeno al suyo. A mitad del trayecto, una tormenta de polvo se levantó en el horizonte. Se refugió bajo un algarrobo solitario, envolviéndose en su chal, y rezó en silencio: que sea a tiempo. Que no sea en vano. Llegó a la ciudad al mediodía. La oficina de tierras estaba en una esquina sombría, con paredes desconchadas y una puerta de madera que crujía como si estuviera cansada de tantos pedidos imposibles. Dentro, un hombre mayor, con gafas gruesas y camisa manchada de café, levantó la vista cuando ella entró. Mara se acercó, con las piernas temblando, pero la voz firme. «Vengo a registrar una propiedad».
y un manantial natural que forma parte de ella. El hombre suspiró, como si ya hubiera escuchado 1000 veces esa historia. Nombre de la propiedad: Rancho El Olivo. Antes conocido como Las Raíces Secas. Él frunció el ceño, hojeó un libro enorme y polvoriento, y luego levantó la vista, sorprendido. Este rancho está marcado como abandonado desde hace 20 años. Tiene documentos de propiedad. Mara sacó los papeles con manos temblorosas, pero sin titubear. Los colocó sobre el mostrador con reverencia. Están firmados por mi suegro, don Esteban Márquez, y transferidos legalmente a mi esposo, Mateo Márquez, fallecido. Soy su viuda, Mara Márquez, y madre de sus hijos. Además, aquí están las actas de nacimiento de ellos, y una copia del acta de defunción de mi esposo. El hombre los examinó con lentitud, luego miró la carta del abuelo, el diario de su esposo, incluso la nota del manantial. Esto no es común, murmuró. Nada de lo que vale la pena lo es, respondió Mara, con los ojos fijos en los suyos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mara se volvió, y su sangre se heló. El corredor de tierras entró con el hombre de traje oscuro. Al verla, sonrió con suficiencia. Ah, la campesina. Vaya, vaya, qué sorpresa. ¿También viniste a registrar algo? El funcionario levantó una ceja. ¿La conocen? Sí, dijo el hombre de traje. Y ya presentamos una solicitud de exploración hídrica para ese terreno. Incluso tenemos testigos que juran que el rancho lleva décadas sin dueño. Mara no retrocedió. Al contrario, dio un paso al frente. Pues entonces les diré lo mismo que les dije en mi tierra: mienten. Y los documentos que tengo aquí lo prueban. No solo soy la legítima dueña, sino que el manantial que ustedes quieren explotar es fuente de vida para mi familia. Y por ley, los recursos hídricos naturales en zonas rurales no pueden ser concesionados si hay asentamiento humano comprobado. El hombre de traje palideció. Eso no lo sabíamos. Ahora lo saben, dijo Mara, con una calma que sorprendió hasta a ella misma. El funcionario se quitó las gafas, las limpió con su camisa, y luego miró a Mara con algo parecido al respeto. Señora Márquez, lo que usted pide es inusual, pero legal. Voy a registrar el rancho como propiedad familiar permanente, y el manantial como recurso vital no concesionable. Esto impedirá cualquier explotación comercial sin su consentimiento explícito. El corredor abrió la boca para protestar, pero el funcionario lo detuvo con una mirada. Y si insisto en mis derechos, dijo Mara, con la voz baja pero firme. Puedo solicitar que se investigue el origen de sus testigos. Porque yo también tengo testigos. Uno de ellos es don Eulogio, el anciano del Cerro Oeste. Y otro, es el hermano de mi esposo, que acaba de regresar a casa después de 20 años. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo hubiera decidido tomar partido. Al final, el hombre de traje asintió, derrotado. Nos retiramos. Cuando salieron, Mara se apoyó en el mostrador, con las rodillas temblando. Pero su pecho se sentía ligero. Por primera vez, no había rogado. Había exigido. Y el mundo, por una vez, la había escuchado. Gracias, dijo al funcionario. Él sonrió, cansado pero sincero. No me agradezca a mí. Agradezca a quienes sembraron antes que usted. Porque sin raíces, nadie puede exigir nada. Mara salió de la oficina con el sol aún alto, pero con el alma más liviana que nadie. Había cumplido su misión en la ciudad, pero ahora venía lo más difícil: mirar a los ojos de sus hijos y saber si el mundo, en su ausencia, había sido tan cruel como temía, o tan fiel como esperaba. Al acercarse, vio humo saliendo de la chimenea. No era el humo nervioso de una fogata apresurada, sino el hilo tranquilo de una cena en preparación. Y allí, en el patio, Rafael enseñaba a Mateo a atar una red con hilos de yute, mientras Lina regaba el olivo con un cántaro pequeño, cantando en voz baja una canción que Mara no reconocía, pero que sonaba como el viento entre las hojas. «Mami», gritó Lina al verla, soltando el cántaro y corriendo con los brazos abiertos. Mara bajó del burro y la atrapó en un abrazo tan fuerte que casi la levantó del suelo. Luego abrazó a Mateo,
que se colgó de su cuello como si no la hubiera visto en años, y por último, miró a Rafael. ¿Todo bien?, preguntó él, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Todo, respondió Mara, con la voz quebrada. Mejor de lo que esperaba. Esa noche, mientras cenaban sopa de calabaza y pan recién horneado, Mara les contó lo sucedido. No con triunfo, sino con humildad. Les habló del funcionario, de los papeles, de cómo el corredor bajó la cabeza y se fue sin decir una palabra más. ¿Y ya no volverán?, preguntó Lina, con los ojos muy abiertos. No lo sé, dijo Mara. Pero ahora, si vuelven, no encontrarán una mujer sola. Encontrarán una familia. Y una tierra que ya no calla. Rafael asintió, removiendo la sopa con su cuchara. Hoy, mientras tú estabas lejos, vine al algarrobo y cavé un poco más. Encontré algo que no estaba en el cofre. Mara lo miró, sorprendida. Que él se levantó, fue a su mochila y sacó un pequeño rollo de tela encerada. Lo desplegó sobre la mesa. Dentro había una vieja fotografía en blanco y negro. Mostraba a un hombre joven, el abuelo, junto a una mujer que Mara nunca había visto, con una niña pequeña de la mano. Al dorso, una nota escrita con tinta descolorida, a mi hermana Rosa, que se fue con su hija en la sequía del 43. Perdón por no seguirlas. La tierra me ató. Pero el corazón, siempre fue con ustedes. Mara sintió un nudo en la garganta. Tenía una hermana, sí, dijo Rafael, con voz baja. Y si esa niña tuvo hijos, hay familia nuestra allá afuera. Gente que también lleva esta tierra en la sangre, aunque nunca la haya pisado. El silencio que siguió fue profundo. Los niños miraban la foto como si pudieran ver a sus ancestros respirando entre los granos. ¿Y si los buscamos?, preguntó Mateo, con inocencia. ¿Y si vienen a vivir aquí? Mara miró a Rafael. Él no respondió de inmediato. Solo acarició la foto con los dedos, como si tocara un recuerdo que no le pertenecía, pero que le dolía igual. Tal vez no debemos buscarlos, dijo al fin. Tal vez, debemos esperar a que ellos sientan, como nosotros sentimos, que algo los llama. Porque esta tierra no grita. Susurra. Y solo quien tiene raíces rotas sabe reconocer su voz. Mara asintió. Y en ese momento, comprendió algo más: su lucha ya no era solo por proteger lo que tenía. Era por honrar lo que le habían dejado. Cada carta, cada semilla, cada silencio entre las piedras, todo era parte de una historia que no terminaba con ella. Se extendía hacia atrás, y también hacia adelante. Esa noche, antes de dormir, salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas, y el olivo se mecía suavemente, como si ya entendiera su nombre. No estoy sola, susurró, sin saber si le hablaba a la tierra, al viento, o a los que ya no estaban. Y desde el granero, Rafael, que no dormía tampoco, la escuchó. No dijo nada. Para conejos no por alimento, sino por señales. Algo venía. No era paranoia. Era instinto. Y Mara lo sentía también, en la nuca, en el latido callado del rancho. Una tarde, mientras cosechaba las primeras acelgas, Lina llegó corriendo desde el arroyo. Mami. Hay un hombre en el camino. Con un coche grande. Mara dejó la cesta y se irguió, el corazón golpeándole las costillas. Rafael ya estaba de pie, con el hacha en la mano, no como amenaza, sino como advertencia. Quédate con los niños, le dijo, sin mirarla. Yo iré. Pero Mara negó con la cabeza. No. Esto es mío. Y mío es enfrentarlo. Caminaron juntos hasta la entrada del rancho. Y allí, bajo el sol de media tarde, estaba el mismo hombre de traje oscuro de la ciudad. Pero esta vez no venía con el corredor. Venía solo. Y no traía papeles. Traía una sonrisa tensa y las manos vacías. Señora Márquez, dijo al verla. Vengo en paz. Mara cruzó los brazos, sin moverse un paso más. La paz no se anuncia. Se demuestra. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Tiene razón. Y vengo a demostrarla.
Hizo una pausa, miró a Rafael, luego de nuevo a Mara. Retiro toda solicitud sobre su propiedad. No hay interés comercial aquí. Al menos, no el que usted cree. Mara entrecerró los ojos. Entonces, mi empresa, estaba siendo usada. El corredor me mintió. Me dijo que el rancho era tierra baldía, que nadie lo reclamaba. Hoy, después de lo que vi en la oficina, y de lo que investigué por mi cuenta, sé que me usó para presionarla. Y eso, no es mi forma de hacer negocios. Hubo un silencio largo. El viento movió el polvo entre ellos, como si